Hay un tema muy importante que que quedó pendiente en el Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados, que es referente al tema laboral de México. Se analizó, más bien se propuso por una parte de diputados, por un grupo, el disminuir la semana laboral de 48 a 40 horas a la semana. Y la realidad es que no es el momento. No es el momento, por lo que necesitamos es hacerle inversamente. Si ponemos un ejemplo, un pequeño negocio, un taller de 6 empleados, les reducimos de 48 a 40 horas laboral pagando el mismo sueldo, entonces lo que va a pasar es que el dueño de ese pequeño negocio va a tener que desocupar a uno de ellos y exigir que se haga el mismo trabajo que se hacía con 7, lo cual nos indica que a lo que tenemos que ir primero es a la productividad. Antes de pensar en trabajar menos horas, tenemos que pensar en producir más. Cuando hay mayor productividad, si alguien produce 10 pelotas en un día y hacer todos los arreglos para que pueda producir 12, hay un estímulo para el trabajador y también hay una utilidad para el dueño del negocio. Ese es a lo que tenemos que ir. México, el 78% de los empleos los dan los micronegocios, o sea, los que tienen de 1 a 10 empleos, y ellos no van a poder hacer ese pago de 48 o 40 horas, van a tener que desocupar a 1 o a 2 empleados, y eso pues se refleja en un costo extra, lo cual nos señala que va a haber una inflación. Tenemos que hacerle, alguien dice, bueno, es que en Europa trabajan menos, sí, y en Asia posiblemente trabajan menos horas, pero producen más. Esa es toda la diferencia. Hace 30 años, 40 años, nuestro país era en el Producto Interno, o sea, en lo que se produce, se le llama Producto Interno Bruto por persona. México era superior a todos esos países, Corea del Sur, Taiwán, todos ellos México teníamos mejor ingreso. El día de hoy no, ellos nos superan por 10 veces, lo cual nos indica que ellos fueron más productivos que nosotros. El ejemplo lo tenemos en esas naciones y también lo tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania y Japón, que se fueron para arriba después de quedar devastados. Japón es la tercera economía del mundo y Alemania la cuarta, porque se fueron a producir más, a producir mejor. Hace muchos años, después de la crisis de diciembre 20 de 1994, en lo personal me afectó mucho porque yo me dedico a la construcción. En ese tiempo estaba construyendo en Aguascalientes y tuve que ir al banco, a la central, a la Ciudad de México a negociar. Tardé 5 meses en pagar el adeudo, que me costó mucho dinero porque había contratado créditos al 8% y los pagué al 165%, porque era tasa variable. Error mío. Pero el país funcionaba bien, o al menos eso nos hicieron creer. Llegué a la casa y a la hora de la comida les dije a mis hijos, ya no voy a trabajar más, ahora voy a trabajar mejor. Ese es a lo que tenemos que ir primero, a la productividad, a trabajar mejor, porque si estamos pensando en más días de vacaciones, estamos pensando en menos horas de trabajo, pues no vamos a progresar. Y tenemos una oportunidad única que se nos presenta ahora de las empresas industriales principalmente con capital norteamericano que están en Asia, en China, el nearshoring, y se vienen acá, pues van a ver que que en este país, en lugar de pensar en productividad, estamos pensando en días de descanso. No va a beneficiar, va a traer inflación y va a traer desempleo. Va a suceder algo similar al incremento al salario mínimo que se hizo este año del 20%. Yo sugerí que fuera el 10% en enero y como estuvieran las cosas, el otro 10% en julio. Pero no se hizo, entonces claro, el día 2 de enero ya los precios eran más altos, porque todo el mundo sabía ya que había un aumento
en los sueldos y que ahí va a aumentar todo. Entonces esto no va a beneficiar al sector productivo. Es una medida que curiosamente aparece ahora en las cuestiones electorales y tenemos que pensar que solamente 22 millones de personas trabajan en la formalidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social están registrados nada más 22 millones. Y 32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad. Los que venden por fuera sus productos o los fabrican o los comercializan. 32 millones. Y tenemos algo así como 58 millones de pobres. Entonces tenemos que producir más, en el mismo tiempo, más y mejor.